que en general apareció precisamente gracias a los rusos. Sergei Viktorovich, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo si Putin estuvo de acuerdo? No atacamos los bloques energéticos, aunque tampoco lo hicimos durante 30 días en la conversación con Trump. Sin embargo, inmediatamente después cae un ataque sobre la base petrolera en Kubán. Esto es un círculo vicioso. ¿Cuánta paciencia hay que tener en realidad? Había muchísimos más ejemplos presentes allí, y yo dije que ese es un régimen verdaderamente incapaz de llegar a acuerdos significativos. Esto sucedió justo después de la conversación. Así que no solo es incapaz de llegar a acuerdos, sino que creo que aquí ya se trata de una especie de nueva cualidad de estos personajes, una tendencia, bueno, no es que quieran engañar, sino que a propósito, abiertamente y de manera pública, hacen alguna maldad que contradice directamente lo que se les pidió y a lo que en teoría habían accedido. Pues el 11 de marzo en Jeddah, por primera vez, el régimen de Kiev declaró que estaba de acuerdo con un alto el fuego de 30 días y de inmediato desvió la responsabilidad hacia Rusia. Vamos, acepten de inmediato, acepten sin objeciones. Y todo tipo de Macron, Starmer, von der Leyen empezaron a gritar enseguida, sí, 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 ahora la pelota está en el tejado de Putin. Aunque apenas 3 días antes todos decían, ningún alto el fuego, antes de sentarnos a la mesa de negociaciones, tenemos que armar a Ucrania para que negocie desde una posición de fuerza. Cambiaron de postura al instante en cuanto cambió el viento. Pero el 11 de marzo, cuando los ucranianos declararon y Zelensky dijo, está bien, estamos listos para un alto el fuego, pero ahora hay que obligar a Putin. Ese mismo día enviaron una cantidad récord de drones a las regiones centrales de Rusia, incluyendo Moscú y la región de Moscú. 300, casi 340 drones. Nunca antes había sucedido algo así. Y Occidente se lo tragó todo. Nadie dijo, ¿cómo se atreven? Acabamos de llegar a un acuerdo con ustedes, y ustedes lo anunciaron públicamente, que habría un alto el fuego, que estaban listos para el alto el fuego, y que ahora esperaban que Rusia respondiera de manera correspondiente. 340 drones, todos exclusivamente contra objetivos civiles. Nuestra defensa antiaérea funcionó de manera confiable, pero lo mismo estamos viendo ahora cuando se estaba preparando la reunión en Riad por parte de la administración estadounidense. Nosotros acordamos primero, basándonos en el entendimiento entre Putin y Trump, que irían nuestros expertos, de Estados Unidos y Rusia, pero al parecer en Washington decidieron, son personas muy activas, quieren fijar algo lo antes posible. Y ellos invitaron allí también, como saben, a los ucranianos, quienes llegaron un día antes y se quedaron después de que nuestros expertos se marcharon. Bueno, entre nosotros no creo que sea un gran secreto. En los contactos previos a esta reunión en Riad con Washington se notaba que los estadounidenses querían, por así decirlo, sentar a los ucranianos y a los rusos en habitaciones contiguas y llevar a cabo una especie de diplomacia de lanzadera entre ellos para luego presentar algún texto conjunto. Pero explicamos una vez más, y también lo que discutieron nuestros presidentes, que tenemos un entendimiento absolutamente claro de que acordaron avanzar de manera que todo esto sea confiable y que nadie acepte más documentos infundados, y ni siquiera documentos infundados. E incluso que los documentos que se adopten con ciertas garantías, pues que nuestros colegas estadounidenses asuman el control del cumplimiento de esas garantías por parte del régimen de Kiev. Ahora mismo de esto es de lo que se está hablando. Y Europa, por todos los medios, quiere socavar el papel de Estados Unidos en la resolución de la crisis ucraniana y no quiere resolverla sobre la base de eliminar las causas fundamentales. La causa fundamental, como he mencionado, es la OTAN, la eliminación de los derechos de la población rusa, la erradicación de todo lo relacionado con Rusia, tanto a nivel legislativo como de hecho físicamente. Al mismo tiempo, Witkoff declara con bastante optimismo que se logrará un alto el fuego. Al principio decía que en 2 semanas, ahora dice que para Pascua, es decir, dentro de un mes. ¿Comparte usted su optimismo? Sé que a usted no le pagan por ser optimista. Bueno,
sabe, a menudo se comparan los hábitos y tradiciones de la Unión Soviética con lo que ahora también se manifiesta en algunos países occidentales. Nosotros, por ejemplo, teníamos el plan quinquenal en 4 años. Bueno, después de que rechazamos el ateísmo, pues para Pascua, probablemente podría haber sido para Navidad, pero aquí es para Pascua, yo no haría ese tipo de pronósticos. Entiendo el deseo de Steve Witkoff. Es una persona muy inteligente y enérgica y simplemente le parece que todos deberían entender cosas que desde su punto de vista son elementales. Y él ha comprendido la esencia de este conflicto, a juzgar por sus declaraciones, por su entrevista con Tucker Carlson. Pero él subestima, o mejor dicho, sobreestima considerablemente a las élites de los países europeos, que quieren literalmente colgarse de Zelensky como una piedra para no permitirle mostrar debilidad. Y él mismo tampoco quiere mostrar debilidad. Entiende que sus días están contados, que su imagen luminosa, como intentó construirla, hace tiempo que se ha desvanecido entre la gente, salvo en esa parte de la población que comparte, radicales, ultraderechistas, seguidores de Iván y banderistas, y allí también hay bastantes personas así. Durante estos años, las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se han deteriorado sistemáticamente. Incluso esto sucedió durante el primer mandato de Trump. Y han alcanzado, se podría decir, ya el punto más bajo, sí. ¿Por qué ahora Trump cambia tan drásticamente la paradigma de nuestras relaciones, de las relaciones con Rusia? Creo que durante su primer mandato adquirió una experiencia invaluable, y sobre todo en lo que respecta a la necesidad de contar con su propio equipo. Las relaciones se deterioraron en gran medida porque durante el primer mandato de Trump, a su alrededor se reunieron personas al azar. En Estados Unidos, los analistas dicen que la razón de esto fue, en general, la convicción de Trump de que no lo dejarían llegar a la presidencia, y por eso no se preparó muy bien para su primer mandato. Por eso terminaron estando personas que lo traicionaron. Hace poco, él recordaba tanto a su entonces vicepresidente como al secretario de Estado y al asesor de Seguridad Nacional, quien hasta el día de hoy lo critica de manera muy descortés. Incluso diría que de forma grosera. Por eso, y además Trump es una persona decidida, y cuando tomó para sí esta decisión de buscar la revancha por las elecciones anteriores, cuando Biden ganó con los votos de millones de muertos o de personas que enviaron sus boletas por correo en cantidades enormes, él decidió saldar cuentas con esto y obtener finalmente lo que le corresponde por la historia y la voluntad del pueblo estadounidense. Y lo logró ya llevando a cabo la campaña de una manera completamente diferente. Y la rapidez con la que aprobó a su equipo en el Senado, por supuesto, indica que llevaba mucho tiempo formándolo. Es un equipo de personas afines. No tienen reparos en decir las cosas directamente, aquellas de las que acuerdan entre ellos y que, según ellos, reflejan los intereses nacionales del pueblo estadounidense. Cuando estuvimos en Riad con Yuri Ushakov, nos reunimos con Marco Rubio y Mike Waltz. Ya lo mencioné en alguna entrevista, Rubio dijo, toda la política exterior de Trump es el interés nacional estadounidense. Pero al mismo tiempo, Trump entiende que otros países, especialmente las grandes potencias, también tienen intereses nacionales y por eso, en principio, no siempre coinciden. En la mayoría de los casos no coinciden. Pero cuando coinciden, sería un crimen no aprovechar esa coincidencia para materializarla en proyectos conjuntos y mutuamente beneficiosos en la economía, la energía, la infraestructura y la logística. Y el segundo pensamiento fue que cuando estos intereses no coinciden, lo cual ocurre en la mayoría de los casos, una potencia responsable está obligada a hacer todo lo necesario para no permitir que estas diferencias se degraden en una confrontación y mucho menos en una confrontación abierta. Apoyamos este enfoque con ambas manos. Considero que estos son los principios sobre los cuales construimos nuestras relaciones con cualquier país. Por cierto, estos son los mismos principios que subyacen en las relaciones entre Estados Unidos y China.
Tienen muchas discrepancias y muy a menudo pasan a un intercambio bastante duro de cortesías, tanto por el estrecho de Taiwán como por el mar de la China meridional. Los chinos dicen, condenamos que Estados Unidos y otros países occidentales consideren a Taiwán como un estado independiente. Estamos comprometidos con la reunificación pacífica de la patria, pero si es necesario, estamos preparados para alcanzar este gran objetivo del gran pueblo chino por otros medios. Los estadounidenses responden, no se atrevan, y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, el diálogo entre ellos nunca se ha interrumpido. Y yo considero que lo que experimentamos bajo Biden es una anomalía. Esto no honra a los políticos con tanta experiencia como la de Biden, de la que él mismo se enorgullecía cuando de repente, como un niño en el jardín de infancia, te das la vuelta y te alejas de una niña o la niña de un niño. No voy a ser tu amigo, no vamos a salir juntos como en el patio de juegos. Es una tontería. Por eso el hecho de que ahora, a pesar de las serias discrepancias, hayamos reanudado el diálogo es algo normal, un regreso a la normalidad. Y este tipo de diálogo es aún más necesario porque no solo se está discutiendo el tema de Ucrania. Biden sacó artificialmente el tema ucraniano a la cima de la agenda internacional. Muchos de mis amigos me decían que este tema no lo merecía, que la reacción fue súper exagerada ante nuestra operación militar especial iniciada 10 años después de que empezáramos a advertir que, chicos, esto no iba a acabar bien. Después del golpe de Estado, después de la implicación en la OTAN, advertimos por todos lados, e incluso ya en el año 2007, en la ciudad de Múnich, el presidente Putin hablaba de que estaba surgiendo un fenómeno verdaderamente preocupante como la impunidad de Occidente, su sentimiento de superioridad excesiva y de excepcionalidad desmedida, lo cual era algo muy alarmante. Todo eso luego se materializó, pero ahora, bueno, por supuesto hay desacuerdos, pero los intereses, digamos, de restablecer un suministro energético normal para Europa, ¿acaso ese es un interés solo de Estados Unidos y Rusia? Ahora se está hablando de los Nord Stream. Bueno, probablemente sería interesante si los estadounidenses usan su influencia sobre Europa y la obligan a no rechazar el gas ruso. Pero eso ya es un poco surrealista, ¿me entiende? Europa ahora paga varias veces más, las empresas pagan más que las empresas estadounidenses por los recursos energéticos, y aún así personas como, ya no recuerdo, algunos Habeck, esas Úrsulas Pistorius, no sé si pronuncio bien los nombres, en fin, todos ellos dicen, bajo ninguna circunstancia permitiremos restaurar los Nord Stream. O son personas enfermas o son suicidas. Y por eso es normal cuando se está hablando. Como saben, también se discutió la perspectiva de eliminar los obstáculos para proyectos económicos conjuntos, subrayo una vez más, mutuamente beneficiosos. Esto incluye la energía, el espacio y el Ártico, por cierto. Somos dos potencias árticas. Eso es. Así que no nos hacemos ilusiones. Nuestros socios de la administración Biden nos han llevado demasiado lejos en nuestras relaciones bilaterales. Pero el hecho de que la gente de Trump quiera que estas relaciones sean mutuamente beneficiosas donde sea posible, respetuosas donde no estemos de acuerdo, y que no permitan que nuestras diferencias, las diferencias entre las dos mayores potencias nucleares, se conviertan en una confrontación. Aquí tenemos consenso. No nos hacemos ilusiones, es decir, ya seremos diferentes en estas relaciones. Los errores que quizás cometimos antes, sí, al construir estas relaciones ya no los volveremos a cometer, eso seguro. Bueno, confía pero verifica, esa es la gran máxima de Ronald Reagan. Y Trump también la recordaba y nosotros no la olvidaremos. Por eso aquí, esta combinación, si se quiere, de una comprensión civilizatoria del actual estadio de desarrollo, cuando es necesario poner los intereses nacionales en primer plano, cuando está claro que la globalización, en parte por los esfuerzos de la administración anterior, fue destruida
incluso cuando empezaron a usar el dólar como arma. Trump, incluso antes de convertirse en presidente tras las elecciones, decía que Biden cometió un error colosal, es decir, no un crimen, cuando empezó a usar el dólar para castigar a ciertos países. Y, en consecuencia, no solo aquellos a quienes intentaba castigar, privándolos de la posibilidad de usar el dólar, sino que otros también empezaron a observar atentamente. Y ahora están castigando a Rusia, ahora a Irán, a Venezuela y a alguien más. Y si la próxima vez, en la siguiente ocasión, alguno de nosotros no les gusta, entonces recuerden cómo Biden insultó a Arabia Saudita y luego se vio obligado a ir a reconciliarse. Todos, más o menos, piensan igual, que si de repente alguna administración en Estados Unidos, ya que cada administración puede cancelar todo lo que decidió la anterior, todo lo que la anterior acordó, llega y de repente no le gusta a alguno de los que ahora no están en la lista negra. Bueno, tal vez en ese caso sea mejor tomar precauciones y no necesariamente crear tu propia moneda, sino usar monedas nacionales en las transacciones y no el dólar ni el euro, por cierto, porque los europeos son personas aún menos predecibles. Se están discutiendo algunas plataformas de pago como las del BRICS ahora, y este es un proceso que ya no se puede detener. Pero por supuesto, Trump es un hombre de acción. Él no es de filosofar, le gusta resolver los problemas. Y bueno, saben, cuando él mencionó lo de Groenlandia, es que realmente Estados Unidos lo necesita urgentemente para su seguridad. Creo que hablamos de esto con los estadounidenses y tengo la total sensación de que lo entendieron. Y comparaciones como estas son muy importantes para ellos, porque para la seguridad, para los intereses legítimos de seguridad de Rusia, Ucrania es varias veces más importante que Groenlandia para garantizar la seguridad de Estados Unidos. Ellos lo entienden. Por cierto, sobre Groenlandia, un fenómeno vergonzoso, una vez más. El nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cuando fue recibido en la Casa Blanca, después de eso, ya sea durante la conversación o luego en la conferencia de prensa, dijo: ay, 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 esperamos mucho que Estados Unidos no involucre a la OTAN en el tema de Groenlandia. Entonces, ¿qué resulta de esto? La persona que está obligada a velar por los intereses de los países miembros, y Dinamarca, que actualmente posee Groenlandia, es un país miembro de la OTAN y quien está obligado a no permitir violaciones de la integridad territorial de los países miembros, dice: sí, me ocupo de esto, pero sobre Groenlandia ni siquiera quiero pronunciarme. Y al mismo tiempo sobre Ucrania, que no es miembro de la OTAN y nunca lo será, no tiene reparos en expresarse. Exigimos que nadie se atreva a violar la integridad territorial de Ucrania ni con un solo dedo. La integridad territorial de Dinamarca, adelante, todo lo que quieran. Pero a Ucrania ni la toquen. Bueno, es una persona ridícula y patética. Última pregunta. Los estadounidenses quieren involucrar a China en el Tratado START 3. ¿Qué tan realista le parece esta idea? Sabe, por supuesto, eso le corresponde decidir a la República Popular China. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones. Pekín, cada vez que este tema surgía en el espacio público, hacía comentarios al respecto. Los comentarios se reducen a que el arsenal nuclear de China no es comparable con los arsenales nucleares de Estados Unidos y Rusia. Cuando se alcance un nivel comparable, se podrá pensar en cómo seguirán interactuando las potencias nucleares. Nosotros, como saben, seguimos trabajando en el grupo de los 5 nucleares a nivel de representantes ante la ONU. También hay reuniones a nivel de viceministros. Por nuestra iniciativa se celebró una cumbre en línea a principios del año 22, en enero, cuando la fórmula de Gorbachev y Reagan de que en una guerra nuclear no puede haber vencedores y que nunca debe desencadenarse fue trasladada ya a un formato de 5 partes. Y todo el grupo de los 5 nucleares repitió esta fórmula. Pero no estamos en contra de continuar el trabajo en este formato.
por cierto, nunca se ha detenido. Allí principalmente se discuten medidas de confianza. Lo que no está relacionado con reducciones o, en general, con la discusión de parámetros cuantitativos de los arsenales nucleares, allí se trata de confianza y de evitar algún tipo de incidentes. Pero cuando Trump dice, y antes que él, por cierto, también lo dijo Biden, que hay que involucrar a China en estas negociaciones, nuestra posición ha sido que, en primer lugar, eso es asunto de China. Como decida China, nosotros respetaremos plenamente su elección. Pero si se trata de ampliar el círculo de participantes, ¿qué hacemos entonces con Francia y el Reino Unido? Francia, el Reino Unido y Estados Unidos son miembros de una misma alianza que en la época de Biden y también antes de Biden, pocas cosas buenas decía sobre nosotros. Y en la época de Biden simplemente nos declararon la principal amenaza. Si somos la principal amenaza y nos dicen, vamos a hablar con ustedes, pero a estos dos países no los toquen, eso no es justo. Eso no es justo. Por eso estamos de acuerdo en que es necesario restablecer el diálogo ruso-estadounidense sobre la estabilidad estratégica. Sin duda, esto solo puede hacerse volviendo a los principios que formaron la base del Tratado sobre Armas Estratégicas Ofensivas y que estaban reflejados en su preámbulo, incluyendo la relación entre armas estratégicas ofensivas y defensivas, así como el respeto mutuo y el acuerdo de tratar los asuntos exclusivamente sobre la base de la igualdad. Y por supuesto, mientras doctrinalmente sigamos siendo considerados enemigos en esencia, ¿de qué estabilidad se puede hablar? Por eso estamos a favor de las negociaciones en todos los ámbitos. Estamos a favor del hockey y del fútbol. Por cierto, esto no son solo juegos, esto es lo que la gente realmente quiere. Si en el deporte la gran mayoría de los atletas rusos y estadounidenses, así como los de cualquier otro país, incluidos los países occidentales, consideran absolutamente anómalo lo que está ocurriendo tanto en lo que respecta a la exclusión de deportistas rusos y bielorrusos, como en lo que respecta a que un hombre haciéndose pasar o llamándose mujer suba al ring de boxeo y golpee a una mujer de verdad durante un combate. El hecho de que en la administración de Trump exista una conciencia de la inadmisibilidad de la perversión de la esencia humana y de los valores tradicionales religiosos, culturales y morales, debería tener un efecto muy saludable en toda la sociedad occidental. Espero que así sea. Muchas gracias. Gracias.